Quisiera, hermanos, que abramos nuestras Biblias en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. El tema de esta noche lo he titulado La voz clara de Dios. La voz clara de Dios. Reconociendo la verdad de Dios en tiempos de confusión. Uno de los ministerios que nosotros tenemos en leyendo las Escrituras es el ministerio de contestar preguntas que la comunidad alrededor del mundo hace. Tengo un grupo donde hay aproximadamente 100 miembros y constantemente hacen dos cosas. Primero leen la Biblia y después hacen preguntas. Preguntas teológicas, preguntas bíblicas, preguntas de la vida y práctica de la iglesia, pero constantemente están haciendo preguntas. Yo siempre le pido al Señor que me dé la sabiduría suficiente para saber cómo contestar todas estas preguntas tan complejas que me hacen, pero son sinceras y vienen de diferentes contextos. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la iglesia en este momento está sufriendo, está pasando por un momento de mucha confusión. Y eso yo lo puedo ver por el tipo de preguntas que me hacen y la manera como el pueblo está deseoso de saber si es rojo o es azul. Eso también me lleva a otra conclusión, de que esta confusión viene porque el pueblo de Dios está escuchando muchas voces. Y al escuchar muchas voces, no sabe distinguir cuál de todas esas voces es la voz de Dios. Entonces la iglesia está pasando por una gran crisis. Otra de las cosas que yo veo es básicamente lo que nuestro pastor estaba diciendo, ¿no? Es una frustración que hay dentro de los pastores, que no importa lo que hagan. Hubo un tiempo en la iglesia que se le invitaba a la iglesia a orar y no venía, pero si se le invitaba a una carne asada, traían, no solamente ellos venían, sino que traían a los tíos, a la mamá, a la abuelita, traían a todo el mundo y era un gentío para comer carne asada. Pero ahora usted los invita a la carne asada, ni a la carne asada quieren venir. Entonces hay un espíritu de frustración dentro del liderato de la iglesia y me preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este pueblo que por un momento dice que quiere de Dios, pero nomás se va del templo, se olvida de Dios? ¿Qué está sucediendo alrededor del mundo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando es que la iglesia está escuchando muchas voces. Muchas voces. Y eso es lo que quiero hablar el día de hoy. La voz clara de Dios. Espero que ya tengan el capítulo 3 de Samuel. Y el día de hoy yo les voy a dar algunas pautas importantes acerca de cómo reconocer la voz de Dios. Gracias por su reverencia. Dice la palabra de Dios. Capítulo 3, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Vamos a leer del 1 hasta el 19. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó.
Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y observen la frase que dice ahí, y se paró. A mí se me hace interesante esa frasecita: y vino Jehová y se paró. Se lo voy a explicar. Y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Padre, en este momento estoy frente al pueblo que tú redimiste, Señor. No te pedimos que vengas, porque tu promesa es, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estás tú, junto a ellos. Así que, Padre, este momento, este lugar es sagrado. Estamos en este momento pisando tierra santa, Señor. ¿Por qué? Porque está tu pueblo por el que tú moriste en la cruz del Calvario. Estás tú presente en medio de tu pueblo y estamos abriendo tu palabra, dándote honra a ti. Así que, Padre, en este momento yo clamo que tú abras oídos, abras ojos, abras entendimiento, ablandes corazones, para que podamos entender y escuchar la voz clara de Dios. Te pido por los enfermos, te pido por aquellos que han venido tristes, que han venido desconsolados. Te pido por este pueblo, Señor, para que cuando salgamos esta noche, salgamos fortalecidos, creyendo de que tú nos has hablado, Señor. Por favor, te lo pido, Padre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano.
El escritor Dallas Willard tiene un libro que se llama Escuchar a Dios. En este libro él explica lo que significa escuchar a Dios y dice: en el más básico de los sentidos, comprender la palabra de Dios significa de que Dios nos habla. Las personas han sido creadas para vivir en una continua conversación con Dios, hablando con Él y escuchándolo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo estoy de acuerdo con él, porque si usted estudia el libro de Mateo, el libro de Lucas y el de Deuteronomio, usted va a encontrar de que la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Eso implica que las personas, usted y yo, tenemos dos necesidades básicas. Necesitamos comer y necesitamos escuchar la voz de Dios. Una persona... Aquí tengo, hermanas, gracias. No, está bien, así está bien, sí, está bien, sí. Sí, no, es mía. Para mí se me hace bastante difícil creer que una persona que vive en este mundo llena de desafíos, problemas, crea que Dios no quiere hablarle. Dios quiere hablarnos. De hecho, nosotros fuimos creados no solamente para escuchar a Dios, sino para hablar con Él. De lo contrario, no existiera la oración. De lo contrario, no tuviéramos oídos para escuchar. Dios quiere que su pueblo sepa que Él quiere hablarle. Esta iglesia necesita entender de que Dios quiere hablarle a usted, hermano, a usted, hermano, a usted, a todos nosotros. Dios quiere hablarnos. El problema es que hay muchas voces. Y yo quiero darles a ustedes algunas ideas de cómo reconocer la voz de Dios. Las voces que nosotros escuchamos de un ser humano, en contraste con la voz de Dios, tiene una gran diferencia. Por ejemplo, hermano, las características de la voz humana nos dejan saber a nosotros en qué estado se encuentra esa persona que nos está hablando. Por ejemplo, si vamos a hablar del tono, estamos hablando de la altura, del sonido. Si nuestra esposa nos dice no vayas allí, nosotros ya entendemos de que no tenemos que ir ahí. Pero si nos dice no vayas allí, entonces ya nosotros sabemos de que tenemos que irnos en otra dirección. ¿Por qué? Porque el tono nos dice mucho acerca de las expresiones, sentimientos de lo que la persona en ese momento está sintiendo. ¿Qué diríamos del timbre? El timbre es la calidad que distingue una voz de otra. Yo no sé cuántos de ustedes con sus hijos, yo cuando estaba más jovencito, ¿no? Más joven, y mis niños estaban chiquitos, cuando alguien lloraba y me llamaba, yo sabía quién es el que me estaba llamando, y eran 4. Sonaban como niños, pero yo sabía y conocía exactamente la voz de cada uno de mis hijos. ¿Por qué? Por el timbre. Por el timbre. ¿Qué podríamos decir del volumen? La intensidad del sonido. ¿Qué podríamos decir de la velocidad, la rapidez con la que se habla? ¿Qué podríamos decir de la entonación, las variaciones en el tono de voz? Cuando hacemos una pregunta es muy diferente que cuando tenemos una exclamación. ¿Vas a ir allí? La entonación, la voz, todas esas cosas nos ayudan a nosotros a entender qué es lo que esa voz está tratando de decirnos. Pero la voz de Dios es diferente. Y nosotros muchas veces creemos que la voz de Dios es similar a la voz de los seres humanos. Y les voy a dar a ustedes una pauta para que vayan entendiendo lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, hermano, en Juan capítulo 10, verso 1 al 4, verso 14 y 27 dice esto. Escuchen muy bien. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas
oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Soy el buen pastor, dice el texto, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahí está hablando de la iglesia. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo es que la iglesia el día de hoy, de acuerdo a lo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, que algunos y muchos están apostatando de la fe de Jesucristo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas puedan creer y decir que están escuchando a Dios, pero están dejando la fe de Jesucristo? ¿Cómo es posible? Bueno, el texto lo dice. El texto dice ahí y habla de dos tipos de voces. Dice el texto así, que el Espíritu dice claramente, desveladamente. Así dice. O sea, el Espíritu habla sin ambigüedades, sin oscuridades. Cuando Él habla, Él es claro. No es gris, no es oscuro. No le da una parte, no lo confunde. No, le habla claramente, específicamente, porque estamos en los tiempos postreros. Y dice, y el Espíritu dice claramente que algunos apostatarán de la fe, escuchando, dice, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo eso es posible? Si por un lado me está diciendo que el Espíritu habla claramente y por el otro lado la gente está apostatando. ¿Cómo eso es posible? ¿Saben cómo es posible? Es posible por dos razones. Una persona que no es de Cristo no escucha, entiende la voz de Cristo. Y desafortunadamente dentro de la iglesia hay mucha gente que no es de Cristo. ¿Me escuchan? Están en la iglesia, sirven en la iglesia, se saben los coritos, hablan en el lenguaje cristiano, pero no han nacido de nuevo. Están funcionando dentro de la iglesia, pero no tienen una relación personal con Jesucristo. Entonces, ¿cómo van a escuchar la voz de Jesucristo? Jesucristo aquí dice, mis ovejas oyen mi voz, yo les llamo. ¿Sabe? En cierta ocasión fui a Bolivia, estaba en un lugar, ¿cómo es que se llama? Reyes Bení. Está en la última parte del mundo. Y llegué a Reyes Bení, entonces me quedé con un pastor hospedado y él me dice, ¿sabe qué? La iglesia, nosotros tenemos aproximadamente como unas 100 cabezas de ganado y quiero llevarlo a que las conozca. Ok, pues. Y ahí voy yo. Me lleva en una motocicleta, muchas gracias, hermano. Y llegamos a una selva que era un bosque impenetrable. Y le digo, ¿y a dónde están las vacas? Me dice, están ahí. Lo que pasa es que usted no las ve. Pero mire lo que voy a hacer, las voy a llamar. Y comienza a llamarla. Yo me la quedaba viendo el hermano. En menos de 10 segundos venía una y detrás de esa una venían 100 vacas. Le digo, ¿y cómo le hace? Dice, cuando nosotros compramos las vacas, la más chiquita, a ellas les gusta la sal. Entonces vengo yo y agarro sal y le hago el sonido cada vez que le estoy dando sal. Entonces cuando las dejo que se vayan al monte, solamente hago ese sonido y la vaca cree que le voy a dar sal. Entonces esta vaca
es la líder de todas las demás vacas. Y si ella se mueve en mi dirección, se trae a las demás vacas. ¿Y usted sabe que los pastores hacen exactamente lo mismo con sus ovejas? Los pastores tienen una voz y un sonido que las ovejas, por muy tontitas que sean, escuchan la voz de su pastor. Y nosotros, teniendo inteligencia, teniendo la Biblia, mofándonos que tenemos el Espíritu Santo, andamos confundidos de no saber si es la voz de Dios o es la voz del diablo. ¿Qué le está pasando a la iglesia? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo sabemos si una palabra proviene de Dios? Esa es la pregunta que yo me imagino que han de estar ustedes maquinando aquí en sus mentes, ¿no? ¿Cómo yo voy a saber si lo que estoy escuchando es palabra de Dios? Le voy a decir cómo. Primeramente, tengo 45 años de andar caminando con el Señor. 45 años. De esto sé un poquito. Y lo que yo sé se lo voy a dejar aquí, para que ustedes sepan. ¿Okay? Ahí en mis principios, cuando yo comenzaba, yo anhelaba escuchar la voz de Dios. Yo anhelaba. Yo quería escuchar la voz audible de Dios. En una ocasión, yo estaba muy jovencito, tenía 16 años, estaba muy entregado a las cosas del Señor. Y habíamos tenido una vigilia y salíamos de esa vigilia a las 2 de la madrugada. Y a las 6 de la madrugada, al de la mañana, tenía que levantarme para ir a otra actividad con los jóvenes porque teníamos que ir a evangelizar a los parques. Entonces yo en mi fe de nuevo y de joven, antes de ir a acostarme porque venía rendido, cansado, le dije al Señor, Señor, no tengo un despertador. ¿Podrías despertarme? Y me fui a dormir. Yo solo me dormí y en la mañana escuché una voz que me dijo, Felipe. Y no había nadie en la casa, solo era yo. Felipe. Inmediatamente me desperté, me levanté, pero me quedé curioso de quién me había llamado. Hasta este día yo no sé quién me llamó, pero yo escuché una voz que me dijo, Felipe, y me desperté. Y me acordé de la oración. Me acordé de que yo le había hecho esa petición al Señor porque no había otra forma. Usted sabe, cuando uno es joven, uno cae en la cama como que es tronco y no se despierta hasta dentro de 3 días. Pues yo estaba en esa edad de 16 años que me gustaba dormir. Entonces, pero el Señor me despertó. Antes de conocer al Señor Jesucristo, tenía yo apenas como unos 8 años. Yo soy salvadoreño y yo vivía en un lugar que se llama San Marcos, allá en San Salvador. Yo me acuerdo que hay en San Marcos una carretera empedrada, pero así de empinada, así, donde cuando los carros van hacia abajo, algunos de ellos pierden los frenos y chocan, se van y se estrellan. Pues venía uno de allá arriba y yo en mi mente de niño dije, me voy a meter adentro de ese marco que había una puerta allí y voy a dejar que pase. Y venía el camión acercándose. Cuando venía a cierta distancia, yo escuché una voz que me dijo, quítate de allí. No había nadie alrededor mío y me quité. Y me fui más hacia allá. El camión pasó. Y cuando llegó al momento donde yo estaba metido, la llanta, la rueda, esas 4 ruedas que trae ese camión, se metió a ese lugar y el camión hasta se levantó y dejó todo lo que estaba allá adentro destruido. Cuando los que iban manejando vieron eso, hay una mala costumbre que tienen allá los salvadoreños que le dan un coscorrón a los niños. Ah, sí, que te fue bien, qué suertudo, y esto y lo otro. Pero yo me acuerdo de estas 2 experiencias, de 2 voces audibles que a través de mis años yo he considerado de que esa fue la voz audible del Señor. Cuando Dios habla, hermanos,
Su voz tiene autoridad. Quiero que escuchen esto. Señoras, caballeros, escúchenme muy bien esto. Jóvenes que andan buscando esposa, jovencitas que andan buscando esposo y andan buscando la voluntad de Dios. Si hay algo que tiene de importancia saber y conocer la voz de Dios, es porque a través de la voz de Dios entendemos la voluntad de Dios. Dios revela su voluntad perfecta a través de su voz. Pero quiero que escuchen esto. La voz de Dios, hermanos, cuando Dios habla, no necesita convencer al oyente de que es Él el que está hablando. Cuando Dios me llamó a través de 45 años, yo he sabido perfectamente de que la voz que me está hablando a través de las circunstancias, a través de una visión, a través de las impresiones que Él pone en el corazón, yo he entendido de que es Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no es una voz de vendedor que trata de convencernos para hacer lo que Él nos está pidiendo. La voz de Dios tiene autoridad. Y usted la recibe y usted dice, ese fue Dios. Sin ninguna duda. Ese fue Dios. Porque la voz de Dios tiene autoridad. ¿Me estoy explicando? La autoridad de su voz es evidente y poderosa. Y en este sentido, Dios revela, hermanos, que es soberano y que su autoridad es inherente, reconocible. Es decir, que cuando Dios habla, la voz de Dios es distinguible. No podemos equivocarla. ¿Sabe por qué? Samuel no sabía quién era el que le estaba hablando. ¿Sabe por qué? Porque el texto lo dice en el verso 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por eso es que regreso al mismo caso, hermano, de que hay dos razones por las que la iglesia no entiende la voz de Dios. Una, porque no son de Él, y la otra, porque están escuchando muchas voces. Dos, la voz de Dios es clara y tiene precisión. Es clara y tiene precisión. La voz de Dios no es como la de uno. Pues yo creo que esto no son opiniones lo que nos da Dios cuando Dios nos habla. Su voz es clara. Cuando Dios habla, su voz es precisa, su mensaje es siempre específico y sin ambigüedades. El atributo que nosotros vemos aquí, hermanos, es su veracidad. Destaca que Dios es veraz y su comunicación es directa y entendible. Cuando el texto que yo les estaba hablando dice que en el verso 10, y vino Jehová y separó. Esa palabra separó me quiere decir a mí que después de que el Señor habló a Samuel 3 veces, en la tercera vez dice que él se puso de pie. O sea, el escritor sagrado nos está dando una ilustración para darnos a entender de que ya en este momento Dios iba a hablarle a Samuel desveladamente. Él iba a entender que era Dios y él iba a entender el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios tiene autoridad, tiene claridad, tiene precisión, pero también tiene consistencia. Y aquí es donde yo creo que la iglesia está fallando, en la consistencia. ¿Consistencia con qué? Consistencia con las Escrituras. La voz de Dios nunca contradice lo que ya ha sido revelado en la Biblia. Nunca. Aquí nosotros podemos ver el atributo de la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia y su mensaje siempre estará alineado con su palabra escrita. ¿Por qué cree usted que Juan le decía a los hermanos en la iglesia en primera de Juan capítulo 4, hermanos, prueben los espíritus que se manifiestan en medio de ustedes? ¿Por qué? Porque muchos de ellos son falsos.
porque esas voces no son de Dios y por lo tanto es necesario que se prueben. Hay dentro de la iglesia un montón de cosas raras y a mí no me extraña lo de raro porque la gente es rara. Lo que a mí me extraña es que no se hace nada, especialmente cuando sabemos que esas cosas raras se están confundiendo a la iglesia. Y estamos empecinados que porque sentimos algo y porque fui yo quien lo sintió, entonces ha de ser verdad, Dios me ha de estar usando a mí. Es interesante, hermano, que cuando usted ve primera de Timoteo, cuando él dice que algunos apostatarán y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, esos que apostatan, creen que ir detrás de esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios son la voz de Dios. Y por eso es que están siendo engañados. El día de hoy, hermanos, alrededor del mundo se maneja un lenguaje que tenemos que meternos a las atmósferas de Dios. ¿Y sabe qué? En ese texto, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice que algunos apostatarán. ¿Por qué? Porque irán detrás de espíritus engañadores, atmósferas espirituales que atontan a la gente, la duermen, la hipnotizan y que ya la tienen hipnotizada, le dan palabra de doctrinas de demonios. Hay mucha gente que ya está bien lejos de la verdad bíblica. Creen que ya no necesitan leer la Biblia. Yo siempre hago esta pregunta. Yo tengo un ministerio que se llama Leyendo las Escrituras y siempre pregunto esto. Desde que usted se convirtió, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? La mayoría de la gente se agachan, se van por otro lado. Porque estamos viviendo en tiempos posmodernos. Estamos viviendo en los tiempos poscristianismo, posbiblia, pospastor. Es decir, que esas tres cosas dentro de lo que es la vida eclesiástica ya no es relevante. La Biblia no es relevante. El cristianismo para los problemas que afronta la vida de la gente ya no es importante. Los pastores ya no son importantes. Ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la gente se ha olvidado de abrir la boca de Dios, su palabra. Su palabra. La voz de Dios es autoridad, es clara, tiene precisión, tiene consistencia con las escrituras, tiene profundidad espiritual y es transformadora. La palabra de Dios transforma, hermano. ¿Sabe que yo he leído la Biblia un montón de veces? Y llego a ciertas secciones de la Biblia que les he leído no sé cuántas veces. Pero todavía la Biblia es viva y eficaz y todavía me toca y me hace llorar. Porque ¿sabe qué? La palabra de Dios es como un espejo. Cuando usted quiere ver en la mañana, usted quiere ver si está guapo, está bonito, ¿no? Se levanta, ¿qué es lo primero que hace? Se va al espejo y comienza a quitarse aquí, a peinarse, ¿no? Y las señoras con sus cosas, el bigote y eso, usted no sale todo así como se levantó, ¿verdad? Tiene que verse en el espejo. ¿Sabe qué? Si nosotros entendiéramos esta metáfora y viéramos que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos viéndonos en el espejo de la santidad de Dios y este espejo nos hace ver cómo estamos adentro. Porque ¿de qué sirve que estemos bonitos por fuera si por dentro estamos podridos? La única forma como podemos ver verdaderamente cómo estamos es viéndonos en el espejo de Dios, en su palabra. La voz de Dios lleva consigo una profundidad espiritual que tiene el poder de transformar al oyente. Yo cuando voy a un viaje misionero, lo primero que hago es, número 2, llevo una caja de Biblias, porque en la mayoría de las misiones la gente no tiene Biblia. Y llevo Biblias. Y cuando me dicen, vas a predicar, ok, no predico.
sino que le doy Biblia a todos y leemos la Biblia. Y la gente dice, primera vez que yo leo más de 2, 3 capítulos. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez? Piense, no levante la mano ni me diga, pero ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente leyó la Biblia? En el capítulo 3 de Primera de Samuel hay un contexto bastante importante que quiero recalcar y voy a concluir con esto y luego vamos a orar. El encaje de este contexto nos ayuda a entender el entorno de que Dios habló a Samuel en un momento bastante importante. Primera de Samuel nos habla, ¿ok?, del momento cuando el pueblo de Dios estaba a punto de sufrir ciertos cambios. Venían de un gobierno teocrático, es decir, que Dios tenía la máxima palabra y Él era el rey por absoluto y reinaba a través de su profeta y de sus sacerdotes. Pero ahora el pueblo ya no quiere que Dios sea su rey, sino que ahora piden un rey. Y allí es donde nace el reinado de Saúl. Por allá por el capítulo 8, Samuel va muy consternado, va muy triste y el Señor le dice, no te preocupes, que no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Entonces este contexto es importante que nosotros lo entendamos, porque en los primeros versículos del capítulo 3 nosotros nos damos cuenta que había una razón por la cual la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión. Usted sabe por qué la palabra, la voz de Dios no se escuchaba y por qué Dios no se manifestaba. Porque no habían líderes llenos del Espíritu Santo que pudieran entender su voz. Los hijos de Elí, dice la Biblia, que eran impíos, que nunca habían conocido a Jehová. Y Elí era medio aguado, o sea, no tenía carácter. Dejaba que sus hijos hicieran todo lo que ellos querían. Estos hijos que él dice la Biblia, que se acostaban con las mujeres, con las sugieres del tabernáculo, se acostaban con ellas. Y no solamente eso, sino que cuando la gente llevaba su ofrenda, se quedaban con la comida, con la carne más sabrosa para ellos. Y si la gente se oponía, se les ponían al brinco y querían pegarles. Y todo el mundo, todo el pueblo sabía la maldad de los hijos de Elí, y Elí no hacía nada. Entonces, cuando nosotros vemos ese texto, nosotros nos estamos dando cuenta que el pueblo de Dios estaba pasando por un momento de crisis como lo está pasando el día de hoy. Hay dos cosas que el pueblo de Dios necesita, ya lo dije. Uno es comer y el otro es escuchar la palabra de Dios. Yo estoy más convencido de que usted está aquí porque el día de hoy quería escuchar la voz de Dios. Yo solamente le puedo dar el mensaje, usted tiene que recibirlo. ¿Qué más nos enseña esto? Nos enseña, hermano, que el llamado de Samuel subraya que para poder escuchar la voz de Dios uno tiene que estar preparado. Samuel tenía un mentor que le enseñó qué hacer cuando escuchara la voz de Dios. Le dijo, ya entiendo lo que está pasando. Resulta de que el tabernáculo está dividido por el lugar santo, el lugar santísimo. Luego del otro lado hay cuartos donde está el sumo sacerdote, donde duermen los levitas, donde duermen los que le ayudan a él. Entonces, Samuel no estaba en el lugar santísimo, estaba en uno de los cuartos separados donde estaba el sumo sacerdote y escuchó la voz. Como nunca había escuchado la voz de Dios,
Se fue con Elí, el único que le hablaba a él. Y se fue una vez, se fue 2 veces. Y a la tercera vez, Elí le dijo, ya sé. Chévere, Samuel. Teníamos rato de no escuchar la voz de Dios, pero esa voz yo la había escuchado cuando era más joven, cuando no era tan impío. Esto es lo que tienes que hacer. Cuando escuches la voz, dile, heme aquí. Heme aquí. Cuando ustedes escuchen la voz de Dios la próxima vez y estén seguros de que es la voz de Dios, digan, heme aquí y estén preparados para hacer lo que Dios les pide. Porque Dios no nos habla simplemente para endulzarnos el oído, simplemente para darnos un escalofrío o simplemente para hacernos sentir que somos espirituales. Cuando Dios habla es porque Él está revelando su voluntad, ya sea para la persona, ya sea para la iglesia, ya sea para la familia, ya sea para el grupo. Dios está revelándose a través de su voz porque quiere que su pueblo haga algo. ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que Dios quiere hablarnos? ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que Dios quiere tener una relación con nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene ratos de estarte pidiendo y tú te haces el sordo porque no sabes si es Dios o no es Dios? ¿Qué va a hacer esta iglesia? O sea, si ustedes se vinieron a este lugar, me imagino que se vinieron porque quieren crecer, ¿no? Creo, ¿no? ¿Esta iglesia quiere crecer? Voy a preguntar otra vez. Como yo no los veo porque estas luces me tienen medio atarantado. ¿Esta iglesia quiere crecer? ¿Qué va a hacer usted para que esta iglesia crezca? No, para eso tenemos pastores y líderes. No, ¿qué va a hacer usted? ¿Usted ha visto algún rebaño de ovejas en donde el pastor es el que tiene las ovejitas? No, ¿verdad? Las ovejas nacen de las ovejas, no del pastor. Necesitamos entender esas cuestiones. Hermano, quiero decirles una cosa. Yo siempre le digo a las iglesias, yo trabajo con muchas iglesias de diferentes tradiciones y en algunas iglesias hay mensajes en lenguas, hay mensajes proféticos, hay sueños, hay una infinidad de cosas, ¿no? Y yo le digo a la iglesia, mire, el apóstol Pablo dijo, no despreciéis las profecías. No despreciéis las profecías. Hay veces que la gente no sabe cómo decir las cosas o son cosas raras para nosotros, pero en realidad nosotros tenemos que tener el suficiente discernimiento para poder entender de que dentro de eso a lo mejor hay algo de Dios. Yo quisiera, hermano, de todo corazón animarles a ustedes a que comiencen a caminar en el concepto de que Dios nos quiere hablar, de que Dios nos está hablando, de que Dios se está manifestando en medio de nosotros por alguna razón. Estamos viviendo en los postreros días. O sea, el tiempo desde que Jesucristo murió y fue enviado al cielo hasta que Él venga, esos son los postreros días. Estos días son peligrosos. Hay gente que cree que porque está en la iglesia aún no ha apostatado. No, es que se apostata de la fe en Jesucristo. Hay mucha gente dentro de la iglesia que cree muchas cosas excepto a Jesucristo. Es necesario, hermanos, que nosotros comencemos a orar, pedirle al Señor por verdaderamente un avivamiento, que sea un avivamiento del Espíritu, de la palabra, de dejar de pecar, de darnos cuenta que caminamos mal y arrepentirnos delante del Señor para que el Señor derrame verdaderamente de su poder en medio de nosotros. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo estoy viendo alrededor del mundo es que el día de hoy se han levantado muchos grupos, muchos movimientos. Y esos movimientos han causado mucha confusión dentro de la iglesia. Pero me estoy dando cuenta que poco a poco eso
está cambiando. La iglesia de Jesucristo alrededor del mundo se está despertando. Han regresado a su misión. Han regresado a testificarles a otros de Cristo. Han regresado al discipulado. Han regresado a la adoración. Han regresado a sus valores principales. Han regresado a sus credos. Han regresado a sus dogmas. Han regresado a todo aquello que un día abrazaron y que promovían. Esta iglesia, tengo ya algunos añitos de estarla visitando, necesita escuchar la voz clara de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en momentos de confusión y el llamado a todos es para que estemos atentos y discernamos. Es importante comenzar a discernir al Espíritu de Dios. Es importante, hermanos, que comencemos nuevamente a orar por los enfermos, aunque no se sanen. Es que nosotros no sanamos a nadie. Los discípulos, yo me acuerdo que cuando los discípulos, después de que el Señor Jesucristo ya había partido, llegaron al templo, había un cojo, dice que se le quedaron viendo, ojo, oro ni plata tenemos, pero en el nombre de Jesucristo levántate. Y yo le voy a decir una cosa, esas palabras no son mágicas. Pero ellos la creían porque el Señor Jesucristo les dijo que eso es lo que iba a ocurrir. Le ponen manos y se levanta la persona. Es momento, hermanos, y especialmente a ustedes jóvenes les llamo. Jóvenes, despierten. Es tiempo verdaderamente que se levanten ustedes y que comiencen a buscar de Dios, pero de una manera profunda, una manera que los cambie, que los transforme, que verdaderamente comiencen a creer de que Dios existe. Es más que cantar o que tocar un instrumento o que hacer una función, no, es meterse con Dios. Gracias a Dios me convertí a los 16 años, tengo 45 años, gracias a Dios, de caminar con el Señor. Y nunca se me ha ido esa creencia de que Dios es real. Dios ha estado en mi vida por 45 años. Y les puedo decir a ustedes, hermanos, que Dios no paga todos los viernes, pero paga bien. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? La iglesia tiene que hacer algo. La iglesia, el pueblo de Dios, tiene que orar por discernimiento. Cuando tengan una vigilia la próxima vez, órenle al Señor para que les dé discernimiento, que les ayude y los guíe para saber cómo probar los espíritus en medio de la congregación. En medio de la congregación se van a manifestar tres tipos de espíritus. El espíritu de la carne, las intenciones de la gente del corazón. El espíritu diabólico. El espíritu diabólico se manifiesta en algunas ocasiones en nuestros templos. Y el Espíritu de Dios. Tenga presente eso. Que eso siempre va a estar alrededor de nosotros. Que el Señor le dé a usted la habilidad de poder escuchar su voz y entender y tener discernimiento. Tiene que tener usted, iglesia, tenemos que regresar a la fidelidad de la palabra de Dios. Tenemos que regresar. Una iglesia que no está leyendo la Biblia constantemente, no está abriendo el texto constantemente, es una iglesia que rápidamente cae en las artimañas del enemigo. Tenemos que tener receptividad a la guía divina. Los líderes deben de orar por claridad en la predicación. Tienen que orar por discernimiento espiritual y mucha sabiduría. Mucha sabiduría. Los líderes tienen que recordarse que la iglesia es la iglesia de Cristo, no de ustedes. Él es el jefe. Él es el que nos guía. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos equipa. Tenemos que orar, tenemos que regresar a Cristo. Tenemos que una vez más entender que nuestras posiciones no son posiciones, son funciones. El pastor de la iglesia es Cristo. Yo soy un copastor y si llego a copastor o a un ayudante por ahí, pero el pastor de la iglesia es Jesucristo. Necesitamos fortaleza y necesitamos coraje de salir afuera. ¿Cuánta gente aquí levanta las manos, danza, brinca, habla en lenguas y nomás los saca al estacionamiento, allí donde está toda esa gente comiendo para testificar, dar un tratadito y como que no pueden hablar porque les da vergüenza?
Mi esposa y yo acabamos de llegar nos fuimos de vacaciones y fuimos a comer a un restaurante. Y cada vez nosotros que llegamos a un restaurante, ¿qué hacemos? Oramos, damos gracias por los alimentos. Entonces yo noté que cuando íbamos a empezar a orar, el mesero venía a traernos algo y se detuvo. Y nosotros oramos. Y mi esposa es la que ora. Y le gusta orar largo. Y estoy escuchándola a ella orando, ¿no? Con mucho fervor. Y terminamos y entonces el chico llega y nos dice, ¿sabes qué? Tengo años de no ver a alguien venir a este restaurante y orar por la comida. Y yo estoy más que seguro que a ese restaurante van muchos cristianos. ¿Ora usted por sus alimentos cuando está en la calle? ¿Le da vergüenza orar? Eso es lo que está pasando en la iglesia. Número 3, dependencia continua de la guía divina. No hagan nada, hermanos, no hagan nada si no saben que es la voz de Dios. Todas nuestras frustraciones, nuestro enojo, se va a quitar cuando nosotros entendamos que sin el toque de Dios, el pueblo de Dios no se mueve, no se mueve. Pero con esto termino. Hay muchas cosas que están cambiando en el mundo, que están cambiando en la iglesia. En serio, verdaderamente se los digo, no esperen tener a los mejores cantantes. Busquen a los cantantes que tengan unción y vida con Dios. No esperen, hermanos, invitar a los famosos. Invite a aquellos que verdaderamente tienen una conexión con Dios. Y usted, hermano, más que nunca, acuérdese de esto. El valor más grande que la iglesia tiene es el valor del amor los unos con los otros. Porque a través de ese amor de los unos con los otros, dice la palabra de Dios, que la gente de afuera va a conocer de que somos discípulos del Señor. ¿Nos ponemos de pie? Señor bendito, aquí estamos, Señor. Hemos escuchado tu consejo, hemos escuchado tu palabra. Y Padre Celestial, necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos escuchar tu voz en nuestros hogares, en medio de nuestros desafíos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con las escuelas de nuestros hijos, con los problemas de nuestros hijos que no te conocen ni quieren nada contigo. Necesitamos escuchar tu voz, Señor. Necesitamos escuchar tu voz en cuanto a nuestros problemas personales, a nuestros desafíos y la manera como nosotros caminamos. Necesitamos, Señor Celestial, que nos ayudes y sane esas patitas quebradas, Señor, que se salen del camino, Padre Celestial, que quizás nadie sabe, pero tú las conoces, Señor Celestial. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Señor Celestial, como líderes, comenzar a dejar nuestro ego allá afuera para poder venir a servir y ser siervos y siervas y no caciques, no emperadores, Señor Celestial. Queremos ser siervos, Señor. Queremos ser siervas. Queremos regresar nuevamente a ese primer amor, Señor. Ese primer amor que nos definía al principio en nuestro caminar contigo, Señor Celestial. Que todo lo que hacíamos, lo hacíamos porque te amábamos a ti. Porque estábamos enamorados de ti, Señor Celestial. Necesitamos de ti, Señor, hoy más que nunca, Padre. Ore, hermano. Levante su voz por un momento. Ya no vamos a ir. Levante su voz. Hable con Dios. Usted fue creado para hablar con Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor bendito. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor.
Unge los oídos este día, Señor. Unge los oídos para poder escuchar, Señor. Unge los corazones, Señor, para poder sentir y para poder asimilar tu mensaje, Señor. Unge a tu pueblo, Padre Celestial. Te pido, Señor Celestial, por las finanzas de esta iglesia, por la estructura, por los niños. Te pido por todos los líderes, Señor Celestial. Te pido por todo lo que ellos quieren y anhelan hacer, Señor. Te pido por el programa de discipular que nuestro hermano está abriendo, Señor Celestial, por los videos en YouTube, Señor, oh Padre, abre los corazones y el deseo en cada uno de mis hermanos de poder ser formados para caminar como es digno, Señor Celestial. Ayuda a esta iglesia, Padre Celestial. Por favor, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias.